la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Bueno, hace referencia a el cristiano como administrador de los bienes de Dios, ¿sí? Esa fue la primera doctrina. Y la segunda es la doctrina que aborda el tema de los sacramentos, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Los sacramentos. La palabra sacramentos, pues es obvio que en otros contextos y en otros círculos cristianos o pseudo cristianos se usa ese concepto porque no es un concepto propio de ninguna religión ni de ningún círculo ni expresión cristiana. Es una palabra que, como lo vimos al principio, significa sacro, que es la palabra para santo, y mentos, que es la palabra para elementos u objetos. Cuando combinas estas dos palabras, sacramento, estás hablando de objetos sagrados, objetos o elementos que son apartados en determinado momento para un uso dentro del contexto de la iglesia, que anuncian la presencia de Dios entre nosotros. Por ejemplo, el primer sacramento que estudiamos fue el sacramento del bautismo. ¿Lo recuerdan? Que fue más en detalle la semana pasada, que profundizamos en el significado del bautismo a la luz de las Escrituras. Vimos que el bautismo es descender a las aguas, ¿sí? Y mira, esas aguas, hermanas, siguen siendo aguas, no tienen nada especial, ¿sí? No es que cuando nosotros oramos las aguas de manera mística adquieren un nuevo significado, no, siguen siendo aguas, pero no son cualquier agua, no es cualquier agua, porque esa agua está anunciando una verdad espiritual. ¿Cuál es esa verdad? Según Romanos capítulo 6, que somos sepultados juntamente con Él en el bautismo, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y al salir de ahí estamos anunciando que andamos en novedad de vida. Eso es algo especial, no debe ser tomado a la ligera. No debemos decir, es un sacramento, no importa, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito sobre ese pensamiento del no importa, ¿verdad? No importa, porque fíjate lo que ha pasado en las últimas décadas, y esto es algo nuevo. En las últimas décadas, gran parte del pueblo cristiano se ha volcado a este pensamiento del no importa, ¿sí? Lo que más importa es tu relación personal con Dios, dicen algunos, ¿no? Y no quiero demeritar la relación personal con Cristo, pero tampoco debemos decir que eso es lo único para el creyente. Por ejemplo, hay gente que dice, no es importante que vayas a la iglesia el domingo, ¿sí? No es importante que te congregues. Tú puedes reunirte en tu casa, con tus hijos, con tu familia, leer la Biblia, estudiarla, no importa, porque lo importante es estar leyendo la Biblia, orando, ¿no? Y de pronto la gente empieza a razonar y decir, oye, sí es cierto, no es importante, ¿sí? No es importante, no es importante que te congregues. Es más, no es importante el día en que te congregas, dicen algunos, ¿sí? Supe por ahí de una congregación que decía, no, todos los días, de lunes a lunes, todos los días son el día del Señor. No importa el día en que te congregues, solo que te tienes que congregar, ¿no? Y cuando llegas a las Escrituras, te tienes que preguntar, ¿de verdad no importan estas cosas? ¿No importan estos detalles? Si no fuesen importantes, ¿por qué Dios los dejó tan claramente en las Escrituras, tan de manera limitada en las Escrituras? ¿Por qué, si no son importantes, el eterno Dios tuvo a bien inspirar a los autores del Nuevo y Antiguo Testamento y dejarlas por escrito? Y a veces como que caemos y hacemos que la barca se incline a un lado y decimos, no importa. No importan estas cosas mientras tengas esto, mientras tengas aquello. Y yo comienzo preguntándote, hermana, ¿importa el día en que nos congregamos? ¿O puede ser cualquier día? ¿Es importante o puede ser cualquier día? Segundo, el bautismo. ¿Importa que lo hagamos bajo los criterios bíblicos o siempre y cuando tengamos una buena intención, eso basta? La Santa Cena, que es el sacramento al que vamos a entrar, no importa cómo se haga, tráete coca, tráete unas sabritas y lo hacemos así. Es que no importa, lo que importa es la intención. ¿De verdad, hermanas? ¿De verdad no importan los detalles?
De verdad no importa el día, el momento, la ocasión. Y creo, hermanas, que gran parte del cristianismo que estamos tratando de construir en esta iglesia depende de esta pregunta, de si importan o no los detalles, si importan o no estas cosas que fueron dejadas para nosotros, que son herencia del cristianismo. Y creo que en la medida en la que empecemos a decirnos, sí importa el domingo, por ejemplo, es importante el domingo, sí importa la manera en la que tomamos la Santa Cena, sí importa la manera en la que bautizamos a la gente y le empecemos a dar importancia a los pequeños detalles. Eso va a hablar, hermana, no solo de una seriedad que estamos teniendo para las cosas de Dios, un lugar elevado que les estamos dando. Porque cuando alguien se bautiza no es nada más darle un remojón en el agua y ya, estamos hablando de que se está ratificando un pacto que Dios hizo con esa persona. ¿Te acuerdas la sesión de la semana pasada? Que vimos en Colosenses capítulo 2, cómo el bautismo es la señal del nuevo nacimiento, del nuevo pacto, ¿sí? En Colosenses capítulo 2, Pablo comienza explicándonos, ¿no?, que hay una circuncisión en el Antiguo Testamento. Hicimos una exploración en la clase pasada de los pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento y cómo todos ellos eran acompañados de una señal externa. ¿Te acuerdas? Es el proceder de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, ¿no?, he aquí mi pacto entre mí y ti. ¿Te acuerdas esa formulación de palabras? Y la señal de ese pacto será que tú y toda tu casa serán circuncidados al 8º día. Todos los que pertenezcan a tu familia. Hay un pacto, pero hay también una señal externa. Si vas un poco más atrás, cuando Dios habla con Noé luego del diluvio, recordarás que Dios le dice, pondré mi pacto, me acordaré, no volveré a destruir a la gente con agua, ni a los animales, ¿no? ¿Y cuál es la señal de mi pacto? Veréis mi arco en las nubes. Este es mi pacto con ustedes y lo veré, dice el Señor. Y eso es importante, hermana, porque según la formulación del pacto, mira, Dios entra en pacto con Noé y con toda la creación. No los voy a volver a destruir. Pero Dios pone una señal y fíjate cómo le dice Dios a Noé, y veré el arco y me acordaré. Dios no necesita, hermana, que le estemos recordando las cosas, pero Él quiso poner una señal por fuera, en el exterior, ¿sí?, como símbolo, como recordatorio de que ha habido un acuerdo, una alianza entre Dios y los hombres. Y lo mismo con Abraham. No es que Dios diga, ay, ¿cuáles fueron los términos que le dije a Abraham? ¿Cómo iba a funcionar? No, Dios lo sabe. Pero esta señal externa es testimonio para el mundo. Y lo mismo con Adán en el primer pacto que se hizo en el huerto del Edén, ¿sí? No comeréis de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirán. Y la señal externa es la muerte, de que se ha quebrantado ese pacto. Entonces, ¿cuál es, siguiendo la lógica del Antiguo Testamento, cuál es la señal de ese nuevo pacto que Cristo comenzó cuando en la Santa Cena le dijo a los discípulos, esta sangre es el nuevo pacto que por ustedes es derramada? ¿Cuál será esa señal externa? Y Pablo dice en Colosenses 2, el bautismo. El bautismo funciona como señal externa y es como si Dios dijese, y veré esa señal y me acordaré del pacto que he hecho con ellos. Ahora analiza esto, hermana. ¿Importará entonces cómo observamos esta institución dada por el Señor Jesús? Si va a funcionar para nosotros como una señal del nuevo pacto, debe importar. Debemos darle preeminencia. Creo que ha llegado también el momento, hermanas, de pasar, de ver la iglesia como un mero estudio bíblico, un mero grupito de personas que se caen bien y se juntan para leer la Biblia, para orar y tomarse un café y todo padre, ¿no? Creo que no estamos viendo realmente lo que significa la iglesia. Por eso en el nivel 3 vamos a hacer todo un estudio de la doctrina de la iglesia. Pero cabría mencionar en este punto que la iglesia, hermanas, la Biblia la llama el cuerpo de Cristo. ¿Te has puesto a pensar qué significa esa afirmación? El cuerpo de Cristo. Quiere decir que la iglesia no es un ente sin sentido, sino que la iglesia es una parte, una extensión de Cristo en la tierra.
Él es la cabeza, ¿sí? No es que este cuerpo no tenga cabeza, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y no es que digamos, ay, la cabeza está ahí en el cielo. No, Él está con nosotros en el poder del Espíritu Santo. Es un cuerpo completo, pero la cabeza, ¿sí? La cabeza es Cristo. Y este cuerpo va a operar bajo los principios e intereses de Cristo. Una persona me preguntaba, yo les hago la pregunta, hermanas, ¿la iglesia de Cristo tiene autoridad? ¿Tiene poder la iglesia de Cristo? Estoy seguro que van a responder que sí, porque creemos que la iglesia tiene poder. Pero las cosas se complican cuando llegas, por ejemplo, a un pasaje tan crítico como Juan capítulo 20. A ver, vamos a dar una revisada al texto. Juan capítulo 20. Y antes de leer el pasaje, te pregunto, hermana, ¿la iglesia tiene poder para expulsar a alguien y cortar a alguien de la comunión? ¿Puede la iglesia excomulgar a alguien? No, la iglesia de Cristo. De que cuando quieres exhortar a un hermano que esté en pecado, que primero hables con él, si no ya iglesia, Creo que esa es una gran pregunta. A ver, ahora, ¿puede la iglesia, tiene la iglesia la capacidad de determinar quiénes son salvos y quiénes no son salvos? Eso no dicen las hermanas, ¿ok? Eso no dicen las hermanas, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde llega la jurisdicción de la iglesia? ¿Hasta qué punto llega la jurisdicción de la iglesia? A ver, voy a seguir planteando la pregunta. ¿Tiene la iglesia el poder para juzgar a las personas? No, digo, para exhortar. Te digo que no habría problema con que yo me acerque, hermana, está en pecado, arregle su vida, ¿no? Nadie tendría problema con eso. Desde luego, hermano. Desde luego. Me ha tocado en 2, 3 ocasiones tener que exhortar a gente e incluso aplicar disciplina. Y ahí es donde no nos empieza a gustar tanto el concepto de la iglesia porque decimos, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos para juzgarme? ¿Quiénes son ellos para reprenderme? ¿Quiénes son ellos para disciplinarme? Y el problema, hermana, es que hemos dejado que el mundo entre tanto a la iglesia, que vemos a la iglesia como un gatito, como un conejito que no tiene poder para hacer nada. Pero, versículo 23 de Juan capítulo 20. Vamos a ver cómo te cae Juan 20, 23. Léelo primero tú ahí solita en tu lugar. ¿Sí? Y vamos a ver cómo te cae este versículo. A ver, búsquelo, hermana, a ver, búsquelo. ¿Perdón? Quiero que vean esto, hermanas. ¿Qué dice la escritura aquí? Le dice el Señor Jesús, obviamente hay un contexto detrás, pero es bastante importante. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? aquí, bueno, talento, pero alcancé a leer que es perdonar. Mi Biblia dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Sí, es que es el sentido correcto del pasaje. Cristo le está diciendo a los apóstoles,
¿sí? Que van a venir a conformar la iglesia en 50 días después, porque estamos ubicados en ese momento, luego de la resurrección. Les dice el Señor, a quien ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. A ese punto, hermana, está elevando Cristo a su iglesia, al punto de que la iglesia pudiera decir o pudiera determinar que alguien está condenado y alguien es salvo. Pero le hemos quitado toda la autoridad a la iglesia, porque pensamos que la iglesia es un club, es un grupito de personas chévere, que la pasan bien, que se divierten, ¿no? Pero no, hermana, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es quien gobierna la iglesia. La iglesia responde y opera bajo los criterios de Cristo, de modo que la iglesia y Cristo son una misma cosa, no son dos cosas separadas. Ahora, no dice claramente que es el pastor el que perdona los pecados, no dice el texto. Es una autoridad derivada al cuerpo pastoral, a los líderes dirigentes de la congregación. Esto, hermana, va a tener un impacto tremendo. Pero antes de ir para allá, ven conmigo a Mateo, capítulo 18. Mateo 18. No, todas al unísono dijeron, es que no es posible. No, y mira, como un ejemplo nada más. Vamos a ver algunos textos doctrinales, pero luego los vamos a ver en su ejercicio, ¿les parece? Vamos a verlos en su ejercicio. Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, si él peca, ¿sí? No si tú te sentiste ofendido y nada, no, a ver, si él pecó realmente. Si no, resuelve esa situación con el Señor tú, ¿no? Tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, porque eso hace un cristiano, no atender y decir, órale, no, sí, ¿sabes qué? Sí la regué, perdóname, lo reconozco. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya fuiste una vez, no quiso. Fuiste 2 veces, no quiso. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Debo tener el permiso de poder hablar con la congregación. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fíjate, si ya vivió todo este proceso, pero no atendió, hay una sola cosa que debemos pensar de esa persona. Es un gentil y es un publicano. De manera indirecta se nos está diciendo que la iglesia tiene el poder de determinar que una persona es no salva. Tú no eres salvo. La iglesia determina que tú no eres creyente. Wow. ¿Tiene la iglesia autoridad? ¿Sí o no la tiene? Estos son algunos textos, obviamente de manera somera y superficial, pero vengan a 1 Corintios. Capítulo 5. Y estamos todavía en la pregunta, ¿importa la iglesia? ¿Sí? ¿Importa? Vamos a ver. Capítulo 6, perdón. ¿Hasta qué punto se determina que sea como que se le reprenda o se lleve esa situación a... Es que es todo un proceso que necesitamos seguir con la congregación. Ahora, algo que hay que aclarar es que la iglesia no es autónoma. La iglesia opera bajo un criterio. ¿Cuál es ese criterio? Las escrituras. ¿Sí? Miren, ha habido personas a las que en ocasiones, por ejemplo, en los últimos bautismos que tuvimos el año pasado, hubo personas que se querían bautizar, pero les negamos el bautismo. Tú vas a decir, ¿cómo? ¿Por qué se los negaron? ¿Sabes por qué? Porque como congregación y este grupo de líderes, tanto hombres como mujeres, determinamos que no debían ser bautizados porque no había una evidencia de verdadero arrepentimiento en ellos. Digo, una cosa es ser simpatizante aquí en la iglesia y venir y escuchar y qué bonito,
pero eso no implica que haya una verdadera conversión en ti. Y como líderes de la iglesia, sí tenemos que evaluar el fruto de la persona. Y no podemos darle la comunión, que es la impartición tanto del bautismo como de la Santa Cena, a cualquier persona que diga yo quiero, solo por el mero hecho de que quiera participar. Según la Biblia, debemos reservarnos, analizar el fruto, estudiar y analizar quién realmente ha vivido una regeneración. Porque no podemos bautizar impíos, hermano. Estaríamos pecando como iglesia. Estaríamos pecando. Yo sé que esto no suena muy atractivo, pero esta es la iglesia en las Escrituras. Así se conduce la iglesia. Primera de Corintios capítulo 6, verso 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, o sea, llevarlos a los tribunales, y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿O no sabéis que si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, ¿qué está proponiendo Pablo aquí? Que la iglesia tiene el poder de emitir un juicio. No sé si hayas leído ya el Nuevo Testamento y hayas llegado a las cartas pastorales donde Pablo dice con todas sus letras que a Himeneo, ¿sí?, lo entregó junto con otro compañero, lo entregó a Satanás. ¿Habéis escuchado alguna vez esa expresión? Hermano. A ver, vamos a la segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y fíjate que da sus nombres, Pablo no se anda, hubo dos hermanitos que por ahí andan, no, Pablo, y viven en tal lugar, casi te dice, ¿no? Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. A ver, denme un segundo porque quiero encontrar el texto. Vamos a ver. Primera de Timoteo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 20. Versículo 18, desde el 18 para agarrar contexto. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ay, hermano. Es que esto es algo bien interesante de la iglesia. Que la iglesia tiene la capacidad de juzgar entre los propios que asisten a la congregación por el juicio que nos dan las escrituras. Por ejemplo, en esta cuestión, Pablo está abordando una cuestión doctrinal, ¿sí? Himeneo, Alejandro y Fileto, que Alejandro y Fileto parece ser la misma persona,
estaban enseñando herejías, ¿sí? Obviamente Pablo, junto con la iglesia, determinaron que esas herejías son satánicas, no vienen de Dios, ¿no? Eso no viene de parte del Señor. ¿Qué hicieron como congregación? Determinar que ellos no son de nosotros. Ellos no pertenecen a nosotros. Así que los dejamos a Satanás. ¿Por qué? Porque si fuesen de Cristo serían guardados. Serían resguardados por el Señor, pero no son de Cristo. ¿Qué nos queda decir como iglesia? Ay, los amamos a todos. No, ustedes son herejes. Ustedes están equivocados, están esparciendo mentiras que destruyen, que corrompen y no son nuestros hermanos, no somos amigos. Estuvieron un tiempo viniendo con nosotros, aprendieron, incluso puede que hayan participado de nuestra Santa Cena, pero desde este momento declaramos que ustedes no son parte de nosotros. No pueden ser parte de nosotros. Vivimos en un mundo en donde nadie quiere herir la sensibilidad de los demás. No, no le digas los traumas, ¿no? No, se va a perder. Pero la iglesia del primer siglo no tenía problema en cortar a los herejes, o como vimos en Primera de Corintios, que si tú sigues leyendo te vas a encontrar algo bien asombroso. Había una persona que estaba en pecado de inmoralidad sexual y la iglesia no tuvo reparo en cortar a esa persona y decir, tú no eres de nosotros. Tú no eres de nosotros. No solo lo vemos en las palabras de Jesús cuando le dice a los discípulos, a quienes les retuvieren los pecados les serán retenidos y a quienes se los remitan serán remitidos. No solo en los ejemplos que vemos de Pablo, ¿sí?, sino también del propio apóstol Juan, que es el apóstol del amor, se le llama, ¿sí? ¿Qué dice él en su primera carta? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hay una división que ellos hacen, no todos son de nosotros. Si tú tienes otra doctrina, si tú perseveras en el pecado, no te podemos llamar de nosotros. Y preferimos que salgas, que seas expulsado, como se lo va a decir Pablo a los corintios, expúlsenlo. Es más, con él ni siquiera coman. Así se los dice Pablo. Pero vivimos en una época en donde vemos a la iglesia como ese grupito que se reúne a estudiar las Escrituras. Pero no, es más que eso. Es el cuerpo de Cristo en la tierra. Vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Importa entonces, hermana, cómo hacemos las cosas? ¿Importa el día en que nos congregamos, la manera en que bautizamos, cómo damos los sacramentos de la Santa Cena, cómo hacemos todo esto? ¿De verdad importará? No lo podemos tomar a la ligera. No puede ser algo superficial para nosotros. No podemos jugar con lo santo. Porque si acaso, hermana, llegamos a tomar lo santo a juego, de manera ligera o indignamente, se nos culpará a nosotros. Se nos va a culpar de esto. ¿Por qué reunirnos, por ejemplo, el domingo? No, cualquier día es el día del Señor. No, no es verdad. Él señaló un día. En las Santas Escrituras está señalado el domingo como el día del Señor. Si el primer día de la semana resucita Cristo, el primer día de la semana inicia la iglesia en el Pentecostés. El primer día de la semana se separan las ofrendas, las aportaciones. El primer día de la semana es el día de adoración. El primer día de la semana Pablo está con la iglesia enseñando, dando doctrina. Importa el día en que nos congregamos. Importa la manera en la que hacemos las cosas. Con esto, hermana, yo sé que tiende a ser un pensamiento de inmediato sumamente agresivo para nuestra conciencia, como si alguien nos estuviese regañando, como si tuviéramos una autoridad sobre nosotros con un látigo. Pero no, en las Escrituras la autoridad es para nuestra protección. El poder estar en el contexto de una congregación que tiene las Escrituras como norma de fe y vida, hermana, es para nuestra protección. Es para nuestra bendición. Y a mí me encantaría, hermanas, que para terminar y cerrar este estudio, pudiéramos como renovar nuestra conciencia sobre qué es verdaderamente la iglesia. Porque si tratamos a este ente llamado la iglesia de manera indigna, nos atenemos a que el esposo nos encare un día y nos pregunte, ¿qué hiciste con mi iglesia? Hay no sé si es una parábola o es una historia, pero habla de una persona que dejó, un rey que dejó a su esposa en el reino mientras él fue a tratar otros asuntos y dejó a la esposa a cargo de los súbditos, ¿no? Pasó un año, pasaron 2, pasaron 10
Pasaron 15 años y el rey no regresaba. Y la gente del reino comenzó a perder como el respeto por el rey. Y los súbditos, en su ánimo de recobrar el respeto de la gente, la admiración de la gente, se propusieron hacer desfiles con la reina, vistiéndola de manera sensual, atractiva, ¿sí? La supermaquillaron, y hacer recorridos con la esposa por toda la ciudad para recordarle al pueblo que la esposa seguía en el reino. Cuando regresó el rey, se enteró de que los súbditos habían, pues, en pocas palabras, prostituido a la reina. ¿Cómo crees tú que trató a esos súbditos el rey? ¿Qué hizo con ellos? Obviamente es una parábola y una parábola siempre es limitada. Correcto, ¿no? Cristo dejó a su iglesia en esta tierra. Si acaso la humillamos, la menospreciamos, si quizá la tenemos en poco, la prostituimos, ¿no seremos culpables delante de este juez de toda la tierra? Porque ¿cómo estamos tratando entonces a su esposa? ¿Qué estamos haciendo con la amada esposa de Cristo? Con toda seguridad, hermana, no van a quedar sin castigo quienes maltraten a su esposa. ¿Cómo arrepentirnos de este pecado? Hermana, recobremos un sentido santo con relación a la iglesia. Empecemos a ver a la iglesia como Cristo la presenta en las Escrituras. Te acabo de dar solamente algunos versículos someros, introductorios de cómo Cristo concibe a la iglesia. No es cualquier cosa la congregación. ¿Podemos juzgar los creyentes? Y la respuesta es absolutamente sí, y debemos hacerlo. Porque debe separarse, hermana, el buen árbol del mal árbol. Mateo capítulo 7 lo dice. Al árbol por su fruto se le conoce. ¿Sí? ¿Y quién va a valorar ese fruto? La iglesia, ¿sí? La congregación. Después, ¿sí? Pastor, pero para usted, pastor, o cualquier iglesia, entre más grande sea, pues no es fácil controlar. Jamás, hermano. Simplemente, ahora que la gente toma, por ejemplo, la Santa Cena, o sea, usted no puede controlar si a esta persona viene, esta persona, o sea, pero usted hace, Claro, claro que sí. Pues, realmente, no creo que sea fácil. Aquí nos ve a algunas o así, pero hay mucha gente en la iglesia que viene, asiste regularmente y usted no tiene ese control. Desde luego que no. Una persona No. si debe tomar la Santa Cena o no. Claro que no. Y de hecho Pablo no pretendía tener el control sobre todos. De ahí que lo que vamos a ver en 1 Corintios 11 sea una advertencia, porque lo que hace el que entrega la Santa Cena no es decir tú sí, tú sí, tú no, sino que lo que hace el que da la Santa Cena, como lo vamos a ver en un momento más, es arrojar la advertencia. Salvo aquellos que hayan profesado a Cristo, salvo aquellos que entiendan lo que están haciendo, participen. ¿Sí? Y si no lo entiendes, te doy una advertencia. Si comes y bebes indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, estás comiendo juicio y bebes para ti mismo. Yo tengo que lanzar la advertencia. Yo tengo que advertirle a la gente que no es un juego. Tengo que hacer una separación. A veces la gente se ofende y dice, ¿por qué el pastor dice que solo los que sean bautizados se paren? ¿Sabes por qué? Porque los bautizados son de los que nos hemos asegurado que son verdaderos hijos de Dios. No puedo tener control sobre toda la iglesia, pero el equipo pastoral junto conmigo podemos abordar cada caso y preguntar, ¿este ha nacido de nuevo? Sí, tenemos evidencias de su nuevo nacimiento. ¿Sí? Este ha dado fruto, este ha mostrado una verdadera conversión. Entonces, como equipo, como pastores de la congregación decimos, sí, en este hay conversión, ¿sí? En este hay nuevo nacimiento, en este hay arrepentimiento. Durante este 2024, hermanas, como equipo, nos estamos preparando para hacer una labor de crear una membresía dentro de la iglesia. ¿Sí? No sé si habéis escuchado el concepto de membresía de la iglesia. En las iglesias bautistas de donde algunas de ustedes vienen, existe esa membresía y existe con la finalidad, hermanas, de asegurarnos quiénes son los verdaderos conversos. Junto con el equipo que yo te presenté en enero, ¿lo recuerdan? Ese equipo que presentamos. Ese equipo, hermana, está haciendo, obviamente se están preparando, no son todavía pastores, ni líderes, ni ancianos de la iglesia, son el equipo que se está preparando, pero ese equipo, hermana, me está ayudando
a desarrollar toda una labor que nos va a tomar este año y parte del siguiente, de examen a la iglesia para corroborar quiénes son de nosotros. ¿Quiénes tienen la doctrina de la que nosotros hemos bebido? ¿Quiénes entienden? Por ejemplo, si vamos a decir a alguien, ¿no? Hermana Alma, ¿entiende usted la doctrina de la Trinidad? Y vamos a hacer esa entrevista, ¿no? ¿O cree usted que Dios es uno en esencia y uno en persona? ¿O cree usted que Dios es uno en esencia y tres en persona? De ahí viene la vertiente de los trinitarios y los unitarios, ¿no? Doctrinas que eventualmente vamos a conocer. ¿Qué cree del perdón de los pecados? ¿Qué cree del arrepentimiento? ¿Qué cree de la resurrección? ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa de aquello? Y con base en lo que se conoce, con base en lo que se ha aprendido, como hermanos, que vamos un poco más adelante, solo un poco más adelante, porque quizá tenemos más tiempo, hemos estudiado más, no lo sé, podemos determinar quién pertenece a este cuerpo de creyentes. Es una autoridad que Dios le derivó a la congregación. Fíjate, no al pastor. Yo no soy el que me paro y digo, tú sí, tú no, tú no. No, no, no. Esa es una conciencia colectiva en toda la iglesia. Es más, mira, muchas de las que están aquí ya se consideran como parte de la iglesia, ¿no? Como miembros de la congregación. Y si nos parásemos nosotros y viésemos algunos casos de personas en la iglesia, estoy seguro que con el discernimiento que Dios te ha dado, tú podrías, junto con la congregación, determinar si alguien ha nacido de nuevo o no. ¿O me equivoco? ¿Cómo lo sabrías? Por el fruto, la evidencia que has visto en cierta persona. Hay personas que aunque tienen años viniendo, hermana, al mirarlos decimos, es que no ha habido conversión. Por más que vengas, ¿por qué? Porque lo que determina si uno es realmente salvo es el fruto que manifiesta, es el fruto que da. Y esta es una autoridad que Cristo le ha derivado a su iglesia, ¿sí? No a una persona en particular, sino a un cuerpo de creyentes que tienen conocimiento, que tienen discernimiento y que pueden con la autoridad de las Escrituras decir, tú no eres perdonado. Pero fíjate, no porque a nosotros nos plazca que tú no seas perdonado, no. Nosotros estamos hablando en nombre de Cristo, bajo los intereses de Cristo. Y Cristo dice en su palabra que si no te has arrepentido, no tienes parte con él. Esa es la manera en la que la iglesia perdona los pecados, no siendo un ente independiente de Cristo, sino un ente que opera bajo los criterios de Cristo. ¿Cómo la iglesia perdona los pecados o cómo los retiene? Analizando, estudiando y diciendo, en esta persona no hay conversión. No vemos evidencias de un nuevo nacimiento. ¿Cuáles son esas evidencias? Lee las Escrituras, hazlos pasar por ese filtro. Y la evidencia nos dice que tú no has nacido de nuevo. Por lo tanto, como congregación, y quizá esta es la parte difícil, coincidimos, no digo yo, sino coincidimos en que tú no eres salvo, ¿sí? Ya su reacción también nos va a dejar ver ciertas cosas, ¿no? Si dice, hermanos, pero yo de veras me quiero arrepentir, yo de veras quiero... bueno, ven, vamos a caminar contigo. Pero la persona que a menudo no tiene esta conciencia dirá, no, ¿ustedes quiénes son para decirme si soy salvo o no? Ustedes no son nadie. Está bien, adelante, sigue tu camino, ¿no? No eres de nosotros. Lo que quiero que pensemos es que Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Y si se la ha dado, no debemos tenerla en poco. Y si ha dado reglamentos y normas para la congregación, estas no deben ser tenidas en poco. Tú, hermana, debes prepararte, debes entender estas doctrinas. Debes saberlas, conocerlas, abrazarlas y decir, esto es lo que Él nos ha dejado. Es lo que el Señor nos ha dicho sobre estas cosas. Vamos a hablar del bautismo, ¿no? ¿Qué dijo el Señor? Inmersión en agua. Después de la declaración de fe pública, ¿sí? Es decir, el bautismo no viene antes de la conversión. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué dice Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer con los que se bautizan? No podemos bautizar a cualquiera. Tiene que ser una persona que haya creído en primer lugar. Y no una mera creencia de sí, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia. No, una creencia que viene acompañada de un arrepentimiento. Y solo cuando hemos visto esto en tu vida, hermana, podemos proceder a concederte el bautismo. ¿Cómo que quiénes son ustedes para concedérmelo? Bueno, es que Cristo derivó autoridad a su iglesia. Cristo le ha dado autoridad a su iglesia. Sí. Ahora, siempre que la iglesia opere con los principios de Cristo,
debemos estar en confianza. Pero tan pronto veamos que la iglesia está operando con intereses ajenos a los de Cristo, debemos levantarnos y debemos decir: protesto. No estoy de acuerdo, porque las escrituras me enseñan otra cosa. Debemos tener la posibilidad de protestar dentro de la iglesia cuando veamos que no se está operando de acuerdo con los principios de Cristo, ¿sí? Pero siempre que la iglesia opere con los criterios de Cristo, hermana, tenemos que obedecer, tenemos que seguir, ¿sí? No sé si puedes ver eso y ¿qué te parece, hermana, una concepción de la iglesia a ese punto? No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Es una responsabilidad enorme. Yo creo que no es fácil para quien no quiere ¿Verdad? aceptar Sí. eso. O sea, si no te interesa, pues, es Claro. difícil, pero si es como cuando yo casi siempre les doy un contrato a firmar. No, pero es que esto no, es que esto no, es que esto no. Bueno. Si usted tiene toda la intención de cumplir con todo lo que se requiere, todos sus sacrificios y obligaciones, ¿qué no firmar? ¿Por qué no? Sí. No, pero esta cláusula dice esto y es algo que está pidiendo para hacer. Y yo así considero que es esto. Que alguien es apto o no es apto, ¿cierto? ¿Quieres ser esta? Que con esto que vas a cumplir. Porque Exacto. si no voy a cumplir, no voy a obedecer. Exacto. Ahora, por eso, hermanas, desde luego. Y por eso, hermanas, me remito a esto. La máxima autoridad en la iglesia no es el pastor, no son los ancianos, son las escrituras. Todos, el pastor, los ancianos, la membresía, deben estar sujetos a las escrituras. De otro modo, hermanas, vamos a crear una tiranía insoportable, como lo que sucedió con Roma y su papa, ¿no? Es el papas fritas, ¿no? Ahí se hace lo que él dice y cuando él dice. ¿Y quién es la máxima autoridad? Su imaginación. La imaginación de él es el límite, ¿no? Ya salieron con un documento, no sé si tú lo viste, se llamó Fiducia Supplicans. Es un artículo que publicaron en diciembre. Fiducia Supplicans. Dice que las parejas del mismo sexo pueden ser bendecidas. Fíjate la treta. Pueden ser bendecidas, dice Roma, ¿sí? Y obviamente se les vino el mundo encima, ¿no? Porque salen tanto los protestantes como propios del catolicismo a decir: no se puede hacer eso. Y ellos tratan de malabarear todo esto y decir: no, es que no estamos bendiciendo matrimonios, solo estamos bendiciendo parejas, ¿no? Y eso es un desastre. No puedes hacer eso. ¿Y quién es la máxima autoridad ahí? La imaginación de este magisterio loco, de este magisterio delirante, que no están sujetos a las escrituras. Por eso, hermana, la escritura debe ser el centro de todo lo que hacemos en la iglesia. ¿Te acuerdas del estudio de la confesión de fe que estamos llevando a cabo los viernes? En el primer artículo, en el numeral 3, dice que la escritura, y yo estoy en total acuerdo con esto, es la norma para la fe y para la vida. Las escrituras, hermanas, deben regularlo todo en la iglesia. Así que mira, yo no tengo problema en estar sujeto a un cuerpo magisterial o un cuerpo de maestros y ancianos que están siendo guiados por las escrituras. ¿Sabes por qué? Porque siempre que las escrituras sean el centro de la congregación, yo sé que estoy en terreno seguro. Me preocuparía estar en una iglesia donde el pastor es el papas fritas o los ancianos hacen lo que bien les viene en gana. Me preocuparía. Pero siempre que las escrituras sean la cabeza de la congregación, sean la norma para lo que se cree y lo que se hace, yo estoy de acuerdo. Yo puedo unirme a ese magisterio. Puedo seguir a esos maestros. ¿Por qué? Porque me van a dar la oportunidad de protestar cuando algo no esté de acuerdo con las escrituras. Esto no está de acuerdo con la Biblia, ¿sí? Esto se está violentando aquí. ¿Me explico? Por eso la autoridad no debe ser una persona, deben ser las escrituras, debe ser la Biblia, ¿sí? Espero que el choque, hermana, no haya sido tan profundo, ¿sí? Y yo sé, hermana, yo sé que los creyentes tenemos esa conciencia. Nos alegra saber que hay un cuerpo de creyentes, que hay pastores, que hay maestros, que hay ancianos que están velando por el bien espiritual de una congregación. Al verdadero creyente, ¿cómo le da paz saber eso? ¿Sí? ¿Cómo le alegra saber eso? Vamos a la página 72, hermanas, habiendo puesto esto como relieve. Y vamos a considerar
cómo era que los primeros cristianos concebían y entendían la Santa Cena. ¿Cómo es que los cristianos del primer siglo entendieron la Santa Cena? Según se nos deja ver, para ellos era muy importante este sacramento. Vengan a Hechos capítulo 2, versículo 42. Vamos a leer desde el versículo 41 porque hay algo que quedó pendiente la semana pasada, ahorita me acabo de acordar. Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Según el contexto, Pedro acaba de ponerse de pie y acaba de predicar el primer sermón de la iglesia, porque están haciendo la iglesia en Hechos 2. ¿Sí? Y luego de predicar, muchos de los que están allí, que 50 días antes habían gritado, crucifícale, ¿sí? Eran los mismos que estaban aquí escuchando la predicación de Pedro, pero en esta ocasión ya no quieren crucificar a Cristo. Están consternados por el mensaje que están oyendo. Y de hecho la pregunta que se plantean en el versículo 37 dice, al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón. Los mismos que hacía 1 mes y medio habían gritado, crucifícale, se compungen de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Matamos al Mesías. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. ¿Qué vamos a hacer? Imagínate, tenemos la sangre del Mesías en nuestras manos. ¿Qué hacer? Hay esperanza, dice Pedro. Sí, el arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino de corazón. Matamos al autor de la vida. Pero aún ese pecado puede ser perdonado si nos arrepentimos. Y enseguida, ¿qué hacer? Procedan al bautismo. Vamos a bautizarnos. Ese bautismo, hermana, no era un bautismo secreto, a puertas cerradas, como aquí en la iglesia de pronto, ¿no? Que uno tiene que entrar para ver ese bautismo. Eran pilas, hermana, en el centro de la ciudad, como tipo fuentes, las que tenemos aquí en la basílica, donde la gente iba y se bautizaban ahí. A ojos de todos, que todos se enteren que lo que ustedes gritaron hace 50 días ha cambiado. Reconozcan a través del bautismo que estaban equivocados y que ahora son parte de nosotros. Eso hizo el bautismo por ellos. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Siguió la prédica. Mientras estaban bautizando, Pedro siguió su predicación. Y quiero que veas esto, hermana. Versículo 41. Así que, y esta palabra, hermana, esta frase, así que, de modo que los que recibieron su palabra, número 1, de toda esta multitud, los que aceptaron la palabra, se arrepintieron, se bautizaron en ese momento, los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Hubo dos cosas aquí, dos elementos bien importantes. La aceptación de esta predicación como verdad divina, como llamado divino. Señor, me arrepiento, recibo esta palabra, de verdad la creo. Y enseguida, hermana, procedieron al bautismo. Así que los que aceptaron la palabra fueron bautizados. Punto y coma. Si estás leyendo conmigo, punto y coma. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y quiero que veas esto con sumo cuidado. La Biblia, hermana, no fue escrita al azar. Fue escrita por el Espíritu Santo, es el autor intelectual de las Escrituras. En esta ocasión está Lucas, el doctor e historiador, escribiendo. Pero cada palabra importa. Y quiero que veas la formulación de esta idea. Recibir la palabra, bautizarse, para ser considerado como parte de la iglesia. Quiero que lo veas una vez más. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y no antes, hermana, sino hasta después de ese bautismo, dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. No empieza el texto diciéndonos que vinieron 3,000 personas y luego creyeron y luego fueron bautizadas. No es la manera en la que está formulada esta frase.
la manera en la que una persona es considerada como parte del cuerpo es que primero escucha la predicación, después se bautiza y en su bautismo la iglesia lo abraza y le dice, tú eres parte de nosotros. Este pasaje, hermana, es sumamente importante que esté aquí. ¿Por qué? Porque a partir de este bautismo, no solo la iglesia lo va a considerar como añadido, ¿sí?, como persona que se añadió a la congregación, sino que también, hermana, le van a dar lo que conocemos como la comunión o la Santa Cena. Versículo 42. Y perseveraban estos mismos que fueron añadidos por el bautismo a la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la frase por excelencia para la Santa Cena, y en las oraciones. ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Por qué Lucas, que era un discípulo, no había sido discípulo de Cristo, él fue discípulo de Pablo? ¿Por qué Lucas sigue esta lógica en su escrito? Creer, que es recibir la palabra, bautizarse, y entonces, solo entonces es considerado parte de la iglesia, alguien o una multitud de 3,000 personas como aquí. Y solo entonces se le considera como una persona que persevera en la doctrina, que tiene comunión con la iglesia y se le ofrece el pan de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque sabes que para ellos era importante cómo suceden las cosas, cómo se hacen las cosas, el orden en la iglesia. De modo que, hermana, nosotros no podemos hacer otra cosa sino seguir los pasos de la iglesia primitiva. ¿Qué hacemos? Una persona escucha la predicación, se arrepiente, confiesa a Cristo. Está bien, podemos bautizarla, si es que hay un verdadero arrepentimiento, ¿sí? La bautizamos y solo entonces lo consideramos como miembro de nosotros, como parte de la iglesia. Ahora, no estamos hablando de su salvación personal. ¿Desde qué momento tiene vida eterna una persona? ¿Desde que cree o desde que se bautiza? Eso no está en discusión. Desde que crees tienes vida eterna, porque ese es el mandamiento. El que crea, ¿sí? Dice el Señor Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Caso cerrado. Esa es tu relación con Dios. Tú tienes vida eterna desde que crees. Pero aquí viene una pregunta. ¿La iglesia te considera parte de sí misma? Y es donde entramos en detalle. Porque la iglesia, que es un ente verdadero y real, te va a considerar parte de la iglesia cuando te bautices. ¿Cómo? ¿Por qué? Hechos capítulo 2. Así funcionan las cosas para la iglesia. Uno escucha, se arrepiente, se bautiza y solo la iglesia lo considera parte de, como añadido luego de estas dos cosas. Entonces, ¿todos los que creen, ¿sí?, son salvos? Sí. Pero todos los que creen son inmediatamente miembros de la iglesia, según este pasaje, no. Porque la iglesia tiene que reconocerte. No, ¿quién me va a reconocer a mí? ¿Por qué me van a reconocer? Porque la iglesia tiene poder. Y así lo vemos en Hechos capítulo 2, en este pasaje precisamente. La iglesia no reconoció a sus miembros como añadidos hasta después del bautismo. Hasta una vez convertidos, bautizados, dice la iglesia, son parte de nosotros. Y este mismo patrón, querida hermana, lo vas a ver repetido en el libro de los Hechos cada vez que hay una conversión y que se habla del contexto de la iglesia. Siempre se sigue este patrón. Crees, te bautizas, te recibimos. Tú tienes vida eterna desde el momento en que crees, pero eres recibido en la comunión de los santos una vez que te has bautizado. Se pone un poquito más delicada la cosa, ¿no crees? Porque ya no basta solo con decir yo creí, yo creí. Hay un cuerpo de Cristo en la tierra. Te identifican ellos como parte de sí mismos. Te llaman ellos uno consigo mismos, porque la iglesia tiene poder. Vamos a seguir leyendo. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos la caridad que brota de estos corazones arrepentidos y regenerados, y perseverando unánimes. Ahora, unánimes, hermana, no es uniformes.
Uniforme será que todos piensan igual y todos son de la misma medida. No, no somos uniformes. Somos unánimes, que es muy diferente, que es estar de acuerdo en lo importante. Puede que en otras cosas, hermana, no estemos de acuerdo, ¿no? Ay, pastor, yo vengo de una iglesia bautista donde teníamos bancas. Hermana, pues aquí tenemos sillas, ni modo, ¿no? Ay, pastor, yo vengo de una iglesia donde había adoración con puro piano. Pues aquí tenemos banda completa, hermana, ni modo, ¿no? Ay, pastor, yo vengo de una congregación donde los hombres se sentaban a la izquierda y las mujeres a la derecha. Pues ni modo, aquí es todo junto con pegado y revuelto, ¿no? Como vayan llegando, se sientan, ¿no? Va a haber cosas, hermana, que son secundarias, que no son cardinales ni fundamentales del evangelio, ¿sí? Cosas que podemos dejar a discusión, ¿sí? ¿Cómo les gustaría que se viera el lugar, no? Por ejemplo, estamos por renovar toda la parte de adelante, tenemos viniles ahí, los vamos a quitar, que son como tipo ladrillo. Si los has visto de cerca, pues no es ladrillo real, es un vinil. Y estamos pensando darle una renovada a ese vinil, ¿no? Que se vea diferente. ¿Y qué vamos a poner, no? Hay algunos que dijeron nubes, que se vean nubes, ¿no? Como que estamos en el cielo. Otros, no, montañas, porque las montañas, no, nada, no, vamos a poner algo así bien conceptual, bien abstracto, ¿no? Así como otros ladrillos, otra cosa, no sé, se vea bonito. Ya se encargarán los diseñadores de eso, ¿no? Tenemos una hermana que se encarga del diseño de interiores y ella es la que nos da las ideas. Ya sabrá ella qué show. Bueno, pero en cuanto a la doctrina, hermana, en cuanto a la doctrina, no hay para dónde hacernos. ¿Qué vamos a decir sobre la salvación? No hay para dónde hacernos. ¿Somos salvos por la fe más obras o solo por fe somos salvos? Solo por fe. Y no me voy a mover de ahí, ¿sí? No me voy a mover. ¿Cristo va a regresar realmente o de manera metafórica? Va a regresar realmente y va a poner sus pies en el monte de Jerusalén, el monte de los olivos, ¿sí? ¿Hay una vida eterna después de esta vida o es una vida metafórica? Es un sueño, como lo dicen los testigos de Jehová. Es una vida eterna real. En cuanto a la doctrina, no nos vamos a mover, ¿sí? Ahora, versículo 46. Perseveraban unánimes, puestos de acuerdo en lo importante, cada día en el templo. Y esto es importante, y partiendo el pan en las casas. Y aquí parece, hermana, que las casas eran como nuestras casitas, así que están pegadas una después de la otra, pero la comunidad judía no vivía así. Y estas casas que se nos mencionan aquí no eran casas como donde vivían 3, 4 personas. Estas casas, la palabra original es oikos en el griego. Y son familias de hacendados que a menudo vivían 200, 300 personas en una sola casa. Eran comunidades evangélicas, comunidades cristianas, que hacían el esfuerzo por venir al templo, pero entre semana tenían sus propias reuniones en sus casas, como si habláramos de iglesias locales, ¿sí? Una iglesia en esta colonia, otra iglesia en otra colonia, pero todos hacemos el esfuerzo por reunirnos el domingo. La palabra oikos hace referencia a una familia de 200 personas, involucrando trabajadores, esclavos, todo lo que involucraba un oikos de la época, ¿sí? Estas familias, estos oikos, partían el pan. ¿Qué quiere decir el partimiento del pan? La Santa Cena. Es el partimiento del pan. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué interesante. Ahora, ¿de dónde viene la idea de partir el pan? ¿De dónde viene la idea de esta cena que conmemoramos? Ven conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 7. Vamos a hacer todo el relato para agarrar contexto. Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Hermanas, ¿desde cuándo en la Biblia se celebraba la fiesta de la Pascua? ¿Tú sabes en qué momento se instituyó esa fiesta? ¿En qué momento histórico? A ver, ayúdenme, hermanas, se me borró la memoria, no sé nada, soy nuevo, a ver. En Éxodo, ¿sí? ¿Bajo qué circunstancias? Más, a ver. Exacto. Es la última de las 10 plagas, la muerte de los primogénitos, ¿te acuerdas? Éxodo capítulo 12.
Dios anuncia una muerte de todo primogénito en Egipto, sea de personas o de animales. Todo primogénito va a morir. Los israelitas preguntan, ¿y cómo seremos salvos? Y Moisés les responde, cada familia tome un cordero de 2 años, sacrifíquelo y con su sangre marque sus puertas. Entren, coman el cordero asado con panes sin levadura, especias amargas y prepárense porque a la mañana nos vamos. Ya tienen que estar bien vestidos con su bastón, su alforja, su bordón, todo porque nos vamos. Desde Éxodo capítulo 12 y en esa extensión histórica, hermana, de más de 1200 años de historia, Israel estuvo celebrando año con año en el mes de octubre, que es el mes de inicio de año para ellos, año con año estuvo celebrando la Pascua. Eventualmente la Pascua comenzó a sufrir algunos cambios. ¿Por qué? Porque a medida que pasaban los años, ellos empezaron a sustituir la sangre del cordero con una copa de vino que representaba esa sangre, ¿sí? Parece ser que Dios no tuvo problema con esa modificación de la sangre a la copa, ¿sí? Porque al final de cuentas era un símbolo. Habían pasado 1200 años desde que Moisés y los israelitas celebraron por primera vez la Pascua hasta esta noche de Lucas 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Los apóstoles no lo sabían todavía en este momento, pero esta era la última vez en toda la historia que la Pascua volvería a celebrarse haciendo referencia a un evento que vendría después. ¿Por qué? La Pascua va a cambiar en su esencia. Ya no es un evento que anuncia un porvenir, un cordero sin mancha. Ahora es la culminación. No se volverá a celebrar de la misma manera. Porque ¿sabes qué? Todas las veces que se celebraba la Pascua se anunciaba la venida de un cordero, de un libertador. Pero esta es la última vez. ¿Por qué? Porque a partir de ahora la Pascua pierde su valor. Porque el cordero ya vino, ya derramó su sangre y ya nos alimentó con su pan. Por eso celebrar la Pascua hoy en día sería absurdo para nosotros. Hay quienes lo hacen, quienes no han entendido dentro de los judíos ortodoxos, porque no aceptan precisamente a Cristo, ¿sí? Porque dicen ellos, no, nuestro Mesías no ha venido, ¿no? Pues adelante, ¿no? Pero nuestro Mesías ya vino, ¿sí? Nuestro Mesías ya hizo la obra completa. Por eso ya no celebramos la Pascua como se celebraba entonces. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Si te das cuenta de algo aquí bien interesante, es que Cristo está prediciendo cosas que van a suceder. ¿Quién puede predecir el futuro, hermanas? ¿Quién puede saber a ciencia cierta el futuro y cómo van a darse las cosas? Eso es algo que está en la sola potestad de Dios. Sabemos que Cristo es hombre verdaderamente, ¿cierto? Él no es un ser ajeno a los hombres, es hombre completamente. En toda la extensión de la palabra es hombre. Pero dentro de la divinidad, dentro de la persona de Cristo, encontramos dos naturalezas. La humana, 100% hombre, y la divina, verdaderamente Dios. ¿Cuál es nuestra teología sobre Cristo? Que Él es hombre y Dios. No es 50% hombre, 50% Dios. No, eso sería un semidios. Él es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Hay dos naturalezas en la persona de Cristo, la humana y la divina. En la humana, por ejemplo, encontramos que Él se quedó dormido en Marcos capítulo 5, ¿te acuerdas? En la popa sobre un cabezal se quedó dormido. No conozco otra cosa más humana que dormir, ¿verdad? Es lo más humano, dormir. Jesús también comió, caminó,
sudó, lloró, virtudes propias de la humanidad. Pero en esta ocasión, Cristo manifiesta, como en muchas otras ocasiones, acciones divinas. ¿Por qué es necesario que Cristo en este pasaje ponga sobre aviso a Pedro, ¿sí?, y a Juan de lo que está por venir? Cosas que solo Dios podría saber con tal precisión. Que miren, Señor, ¿dónde la vamos a preparar? Bueno, entren en la ciudad. Y pues obviamente, hermana, en la entrada de la ciudad van cientos de personas saliendo y cientos de personas entrando. Pero entre toda esa multitud verán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Señor, o sea, ¿cómo estás tan seguro? Vayan, párense en la puerta y esperen a ese que lleva el cántaro. En cuanto lo vean, no le van a decir nada. Síganlo. Lo van a seguir, ¿sí? Señor, ¿y a dónde nos va a llevar? Hasta el lugar y la casa donde entrar. Y decida al padre de familia de esa casa. Imagínate nomás, ¿no? Pues ya seguimos a este hombre que lleva este cántaro, se metió a esa casa, tocamos, hola, bueno, mire, venimos de parte del maestro, ¿no? El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Hermanas, esto es algo que solo Dios puede saber. La precisión de estos detalles y que sucedan tal como Él lo ha dicho, evidencia que Cristo es Dios. No es la única evidencia. Por ejemplo, tenemos a Cristo perdonando pecados y a los fariseos ofendidos porque solo Dios puede perdonar pecados y Cristo no lo esconde. Vemos a Cristo reclamar, yo soy antes que Abraham, argumentando que tiene preexistencia divina. Vemos a Cristo diciendo, yo y el Padre uno somos, y los judíos tomando piedras para querer matarlo. Cristo les dice, ¿por cuál buena obra me matan? Y les dicen los judíos, por obra buena no te matamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Este es uno de los pasajes donde se evidencia la naturaleza divina de Cristo, la capacidad de saber cosas que nadie más puede saber, sino solo Dios. ¿Y por qué es importante que esto se evidencie aquí? Porque solo Dios puede reformular el sentido de la Pascua, no los hombres. Es Dios quien va a determinar en este momento cuál es el significado de la Pascua en verdad. Fue puesta como un símbolo en Éxodo capítulo 12, pero nuevamente Dios, ahora en el Nuevo Testamento, va a dictar de qué se trata esa Pascua del Antiguo Testamento. Versículo 14. Cuando era la hora, nos saltamos el versículo 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Cuál ha de haber sido la sorpresa de ellos, no? Este Jesús es algo más que un hombre. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ya está la mesa servida, ya sabes, había un corderito asado, había pan sin levadura, una copa de vino, todo lo referente a la Pascua. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y esa frase, hermano, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Parece ser que Cristo vino al mundo, ¿no? Nació de una virgen, creció a los 30 años, según nos dice el Evangelio de Lucas, comienza su ministerio, se reúne con los 12, ¿no? Los instituye como apóstoles y parece ser que desde entonces él desea ya participar de esta cena con ellos. Pero ¿sabes qué? Esto lo leí de un puritano. Decía que cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, no es algo del Nuevo Testamento, sino que desde el Éxodo, cuando Dios instituye esa Pascua, comienza esta espera hasta el día en que con los apóstoles pueda celebrar. El Dios eterno desde entonces deseaba entrar en este convenio, en este pacto, en esta alianza nueva con estos que iba a llamar su iglesia. Hermana, eso nos hace ver a Cristo desde el Éxodo, esperando esta Pascua con los apóstoles. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esta es la última vez que voy a comerla con ustedes, pero un día en el cumplimiento del reino la volveremos a celebrar. Va a haber una brecha de tiempo entre esta noche y el momento en que nos sentemos a la mesa, ya no solo 12, sino una multitud
de creyentes que participaremos de esta cena. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Fíjate, hermana, que todavía no se bebe, solo se reparte. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. La última vez que voy a beber. No solo esta copa, sino del fruto de la vid. Tomó el pan y dio gracias. Lo toma en sus manos, no es que se lo bebe, sino que lo toma. Lo eleva, ¿no? Da gracias por este pan. Y lo partió. ¿Sí? Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahora, tenemos a Cristo tomando el pan sin levadura, que es una especie de tortillita así. Lo parte, lo entrega y les dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Esta es la institución, hermana, de la Santa Cena. Hay tres posturas que se han debatido a lo largo de la historia sobre qué quiso decir Cristo con estas palabras, esto es mi cuerpo. Tenemos por una parte lo que se llama, y te voy a pedir que por ahí lo escribas, la postura hiperrealista. La postura hiperrealista. La postura hiperrealista. Ponla a la par la siguiente, la postura realista. Y más a la par, la postura simbólica. Simbólica. Estas tres posturas, hermana, han sido debatidas a lo largo de los años sobre qué quiso decir Cristo con estas palabras. Esto es mi cuerpo. La postura hiperrealista, y vas a escribir otra palabra allá abajito de hiperrealista, también se le conoce como transubstanciación. ¿Habéis escuchado la palabra alguna vez? Transubstanciación. La transubstanciación. Ah, caray, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esa transubstanciación? Esta es la primera postura, la postura hiperrealista o transubstanciada. La transubstanciación enseña lo siguiente, que cuando nos reunimos y consagramos el pan en esa oración que hace el que preside, como en este caso Cristo, tomándolo en sus manos, en el momento en que da gracias, entonces hay una transformación de la sustancia. Tú sabes que eso es harina con aceite nada más, pero en ese momento la postura hiperrealista cree que ese pan se convierte verdadera y literalmente en la carne de Cristo. Sí, por fuera, obviamente no se convierte en un trozo de carne, por fuera sus accidentes no han cambiado. Sigue siendo harina, sigue siendo trigo, pero ha ocurrido un milagro, una infusión divina y ha convertido ese pan en verdadera carne de Cristo. A esta postura se le conoce. Se transforma, ¿sí? Es otra manera de decirlo, transubstanciación, transformación. ¿Sí? Nada más que la transformación es un cambio de forma, la transubstanciación es un cambio de sustancia. ¿Sí? Esto enseña la transubstanciación y en mi perspectiva, y no quiero argumentar que yo lo sé todo ni mucho menos, pero en mi perspectiva esto presenta muchísimos problemas, tanto lógicos, racionales, como espirituales, como reales, o sea, me presenta varios problemas. ¿Cuál sería uno de mis problemas con la transubstanciación? Número uno, es una cuestión demasiado aventurada decir que ese pan no ha sufrido cambios en el exterior, sus accidentes no han cambiado, pero interiormente, espiritualmente y milagrosamente se ha convertido en la carne de Cristo. Híjole, y la pregunta es, ¿de verdad los apóstoles cuando están en esta noche, ellos ven ese pan y realmente creen en una transubstanciación? Es la pregunta que tenemos que hacernos.
¿Qué están entendiendo los apóstoles en este punto con esto es mi cuerpo? ¿De verdad entienden ellos que hay una transubstanciación? ¿Es eso lo que ellos creen en este momento? Que tienen en sus manos literalmente, aunque sigue siendo pan, pero literalmente tienen la carne de Cristo. Es una gran pregunta, ¿sí? Ahora, en los círculos romanistas, católicos romanos, esta es la postura que se acepta, la transubstanciación, la postura hiperrealista de la institución de la Santa Cena, o la comunión también se le llama, ¿sí? Realmente ese pan se convierte en carne, aunque por fuera sigue pareciendo pan, pero realmente es la carne de Cristo. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, que hay el problema racional que presenta es que es una postura aristotélica. Aristóteles fue el que propuso eso, pero 400 años atrás. O sea, nada que ver con la época donde está viviendo el Señor Jesús, ¿sí? Y de hecho es una contradicción en sí mismo si lo analizas. Pero no nos vamos a pegar a la razón. Vamos a los textos. Cristo le dijo a los discípulos, me voy y no me veréis más. Pero si verdaderamente el pan, cuando lo consagramos, se convierte en la carne de Cristo, ¿no estaríamos teniendo una encarnación más de Cristo? ¿No sería eso una encarnación más del Mesías? ¿No habría en este momento de Lucas 22 un Cristo encarnado y otro Cristo en el pan? Serían dos encarnaciones. Presenta un problema doctrinal severo. ¿Qué pasaje van a usar los romanistas para argumentar que es la carne de Cristo? Te van a presentar Juan capítulo 6, donde Cristo les dice, comed mi carne y bebed mi sangre. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Y Cristo dice esto porque versículos anteriores dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y los romanistas van a tomar Juan 6 y te van a decir, allí Cristo está diciendo que debes comer su carne y debes beber su sangre. El problema que presenta ese argumento es que en el Evangelio de Juan hay 7 yo soy de Cristo. Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la vid, ¿sí? Yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy la sal, etc. Y yo soy el pan. En Juan, en el Evangelio de Juan, aparecen esparcidos estos 7 yo soy de Cristo. ¿Por qué de los 7 yo soy entendemos que 6 son metafóricos? Obviamente el no es una puerta, ¿cierto? Cristo no es una puerta. Pero una puerta nos ayuda a entender que es un acceso a un lugar. Cristo no es un pastor de ovejas, él no tiene un rebaño así de corderitos, ¿no? Que los saca a pastar, pero eso nos ayuda a entender la relación que existe entre Cristo y los creyentes. Él los pastorea, él los cuida, los protege, los alimenta. Pero ¿por qué cuando llegamos a Juan 6 decimos, no, aquí sí es literal, él sí es el pan? ¿Te das cuenta? Debemos decidirnos cómo vamos a interpretar el Evangelio de Juan. Estos yo soy los vamos a interpretar de manera metafórica o de manera literal. No podemos hacer con 6 de ellos algo metafórico y con uno de ellos algo literal. No estamos respetando una lógica. Debemos decidir si van a ser metafóricos o realistas. Por eso concluimos que cuando Cristo dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo, él no estaba diciendo que él realmente era un pan en la Santa Cena, sino que esta era una manera de entender cómo los israelitas sobrevivieron en el desierto sin tener nada a su alrededor, excepto el pan que Dios había dado. Él es ese pan, Él es esa puerta, Él es esa luz, ¿sí? Entonces, esa es la primera postura hiperrealista. La segunda, la postura realista, que es la postura más aceptada por los luteranos. Tú sabes que Martín Lutero, bueno, fue el que inició la protesta de 1517. ¿Sí? Pero tanto Lutero como sus seguidores, como Melanchthon y otros discípulos de Lutero, creían que si bien no había una transubstanciación, un cambio de sustancias, ellos decían, sin embargo, Cristo sí entra en el pan. Por eso se le llama consubstanciación a esta segunda postura, la postura realista, la consubstanciación. ¿Qué dice la consubstanciación? Que el pan sigue siendo pan, no ha sufrido ningún cambio, pero cuando lo consagramos, Cristo entra en el pan.
¿sí? De modo que al ingerirlo estamos ingiriendo a Cristo verdaderamente. Estamos comiendo el pan, estamos comiendo a Cristo, ¿sí? Sin embargo, esta postura, aunque es muy aceptada en muchos ámbitos cristianos, por ejemplo, otras expresiones cristianas o denominaciones cristianas como lo son los metodistas, ¿sí? Algunos grupos de los presbiterianos o los luteranos, ¿sí? Los anglicanos, ellos aceptan la postura realista, ellos son realistas, ellos dicen, no, es que Cristo verdaderamente viene al pan, Él verdaderamente entra en el pan cuando nosotros participamos de Él en la Santa Cena, ¿sí? Aunque esta postura es muy aceptada, la verdad es que carece de sustento bíblico. No hay una referencia en donde Cristo entre en el pan. Ahora, ¿qué somos nosotros los bautistas reformados? Si tú revisas la historia de los bautistas, por ejemplo, de los que tienen la confesión de fe de Westminster o de nosotros que somos de la confesión de fe de 1689, encontrarás que nosotros creemos de la Santa Cena que no hay una transubstanciación ni una consubstanciación, sino que tanto el pan como el vino son símbolos que anuncian la muerte del Señor. Cuando los comemos no estamos comiendo a Cristo. Cristo no entra en el vino, Cristo no entra en el pan, sino que Él está con nosotros, como prometió, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está con nosotros cuando participamos de este sacramento. Hay muchos que no lo saben, pero si creen de esta manera, entonces son bautistas, porque los bautistas son los que formularon esta creencia. Si no se hubieran levantado los bautistas a formular la perspectiva simbólica, o seríamos hiperrealistas o realistas. Pero gracias a Dios por los bautistas que se levantaron y dijeron, no, debe haber otra manera de entender la Santa Cena. Y esta es la manera simbólica. ¿Por qué? Porque creemos que cuando Cristo repartió el pan, los apóstoles no lo vieron como un cambio de sustancia, ni como una consubstancia, sino que comprendieron que era un símbolo de la presencia de Cristo. Era una predicación, un anuncio de la muerte del Señor. Y eso es lo que vamos a ver, y es como la postura que más peso tiene, tanto lógico como escritural, que esto es un símbolo de la presencia de Cristo, ¿sí? ¿Con cuál te identificas tú, hermano? ¿Eres hiperrealista? Cuando el pastor levanta el pan y dice, comamos, después de haber orado, ¿es la carne de Cristo verdaderamente? ¿Eres de los luteranos, de los que creen en la consubstanciación, que creen que Cristo entra en el pan? ¿O eres de las que ven la Santa Cena como un símbolo? ¿Sí? ¿Con cuál te identificas? Hermana Madeline, ¿con cuál se identifica usted? ¿Con la simbólica? Con la... Sí, claro. Sí, bueno, es parte de lo que se nos enseña, ¿no? Tanto es así que a veces yo he visto gente que no mastica el pan. Aquí mismo en la iglesia, ¿no? Gente que no lo mastica, se lo ponen en la boca y lo disuelven. Y no lo mastican, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos enseñó en la tradición que no habíamos de masticarnos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y vamos, si es el cuerpo de Cristo, hermana, híjole, mejor ni te lo comas porque va a pasar por todo el tracto y no va a ser agradable, ¿no? Después. Pero no podemos tener esa perspectiva porque no es la que la Biblia presenta, ¿no? Sino más bien como un símbolo. Bueno, al menos yo, analizando la doctrina bautista y analizando todas estas perspectivas, yo sí puedo decir que la Santa Cena es una cuestión simbólica. Hermana Alma, ¿con quién se identifica usted? Pues antes estaba con la hiperrealista, pero cuando me casé con el papá de mis hijos, Cambió. Era divorciado. No, pues ya está, cortada de la comunión, hermano. ¿Cómo se le ocurre? ¿Sí? Dani, ¿tú con cuál te identificas? Yo siempre me enseñaron que la simbólica, Sí, porque tú vienes de iglesia bautista, ¿no? O sea, pero de iglesia bautista y siempre nos dijeron que era una representación nada más. claro que sí, un memorial, así lo llamamos, ¿no? El memorial de la Santa Cena, ¿sí? Ahora, ¿para quiénes es la Santa Cena, hermanas? ¿Para quién es la Santa Cena? ¿Para todo mundo? ¿Para todos? ¿Indistintamente? Según lo que leímos en Hechos capítulo 2, y ya estoy en la página 73, leímos en Hechos 2
que participaron del partimiento del pan, que va a ser la expresión en el libro de los Hechos para Santa Cena, participaron de ese partimiento del pan los que fueron bautizados. Hay una fórmula en Hechos 2 de cómo se hacen las cosas. Crees, eres bautizado y después te dan el pan, ¿sí? Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Así que podemos concluir que el pan y el vino, y ahorita veremos por qué no vino, sino jugo de uva, es solo para los creyentes bautizados. Creyentes bautizados. No lo digo yo, lo vimos en Hechos capítulo 2, que es la fórmula de los apóstoles para ofrecer la comunión, ¿sí? También la Biblia nos dice que no abusemos de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque los corintios dejaron de ver la Santa Cena como una institución divina. Empezaron a hacer de la Santa Cena una cuestión de entretenimiento. Lo encuentras en 1 Corintios capítulo 11. ¿Cuáles son los abusos en la Santa Cena? Pablo presenta las divisiones. Cuando hay divisiones en la iglesia, yo soy amigo de fulanito, pero de fulanito no. No me hable, no se me acerque. Si vas a participar de la Santa Cena, hermana, asegúrate de que no hay división en tu corazón, de que no estás tomando partido por nadie, porque no somos del equipo de nadie, somos del equipo de Cristo y buscamos los intereses de Cristo, ¿sí? Además, ¿sí?, de este abuso que puede ser las divisiones, también el tomarlo indignamente, que es tomarlo a la ligera, tomarlo como cualquier cosa, o incluso en pecado. Hermana, si tú estás insistiendo en tus pecados y no tienes una conciencia de arrepentimiento, no te has arrepentido, te recomendaría que no la tomes, que te abstengas. Puede que seas creyente, pero te hayas degradado en tu conciencia, te hayas permitido el pecado, te hayas permitido la desobediencia, te recomiendo que no participes de ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la Escritura, quienes participan indignamente de la Santa Cena no solo son culpados de la muerte del Señor, fíjate esto, sino que también pueden enfermarse o incluso morir. No juegues con la Santa Cena, ¿sí? Esto que estoy diciendo lo encuentras en 1 Corintios 11. Después, debe ser sin abusos, pero también con sencillez y significado. ¿A qué nos referimos con sencillez, hermanas? Bueno, que debe ser tomada esta Santa Cena sin pensar en una transubstanciación, en un cambio de sustancia, sino con sencillez y con ese significado que la Escritura le da. Es un memorial de la venida de Cristo, ¿sí? Y finalmente, con dignidad y con entendimiento. Sí, el pan sigue siendo pan, la copa sigue siendo copa, pero démosle su lugar especial. Cuando vayamos a celebrar la Santa Cena, hermana, hazlo con reverencia, hazlo con respeto, inclina tu rostro, ¿sí? No es un momento para estar riendo, para estar jugando, estarnos codeando, diciéndonos chistes a la distancia. No, hermana, es un momento solemne. Hay que hacerlo con solemnidad y con entendimiento. ¿Cuál es ese entendimiento? Cristo murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Y la próxima vez, ¿sí?, que lo haremos junto con Él, no lo haremos aquí en mesitas de madera, lo haremos en la gloria con Jesucristo, porque cada Santa Cena es un anuncio de su muerte, pero también de su regreso. Ese es el entendimiento que debemos tener en este punto. Luego de esta noche de Lucas 22, la Santa Cena la Pascua no volvió a celebrarse de la misma manera. La Pascua dejó de ser un ritual que apuntaba a algo que vendría. La Pascua se convirtió en el cumplimiento de la promesa de Dios. Para nosotros es un pan y es una copa. ¿Por qué damos jugo de uva en lugar de vino? En la iglesia donde va la familia de mi esposa, allá en Costa Rica, ¿cuál fue mi sorpresa? Que ahí sí dan vino, ¿sí? Te dan el pan y te dan el vino. ¿Por qué? No. Bueno, hermana, es que de hecho así es como debiera hacerse, con vino. Pero damos jugo de uva, que es el fruto de la vid, no fermentado, por motivos de conciencia. Porque hay hermanos que vienen de una vida desenfrenada
y en lugar de ponerles una tentación o ser piedra de tropiezo o de algún modo que ellos relacionen ese vino con una vida disoluta, con una vida de pecado, mejor demos jugo de uva sin fermentar, ¿sí? Y celebremos con ese entendimiento. Ahora, no puede ser con otros elementos porque Cristo no consagró otros elementos, solo el pan y el jugo de uva o el fruto de la vida, así lo menciona, ¿sí? Es por eso que damos jugo de uva. Pero en algún momento a mí sí me gustaría regresar a Costa Rica y celebrarla con vino, como es realmente. No porque me guste el vino, sino, de hecho, no me gusta el sabor del vino, se me parece muy fuerte, pero así es como se celebraba en los tiempos del Señor, ¿no? En la iglesia primitiva no se andaban con rodeos, ahí sí daban vino, ¿no? Vino fermentado. Sería una manera más acercada al original. ¿Sí? Pero tampoco nos vayamos al extremo de que no, tiene que ser vino y de cosecha tal. No, no sabemos eso, ¿sí? Sería ya caer en un exceso innecesario. Vámonos a la simpleza y la sencillez del sacramento, ¿sí? Volveremos a celebrar esta Santa Cena, hermana, en presencia de Cristo un día cuando estemos en su gloria. Lo que hacemos es anunciar la venida del Maestro, ¿sí? Bueno, hermanas, aquí termina nuestro estudio del nivel 2 de la fase 2 con el sacramento de la Santa Cena. ¿Qué te parece? Opiniones y comentarios finales sobre esta perspectiva.